Red cups and sweaty bodies everywhere, hands in the air like we don't care, 'cause we came to have so much fun now. Got somebody here, might be the one now. La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos, a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, utilizando metodologías que brinda la administración. La toma de decisiones consiste básicamente en elegir una opción entre las disponibles a los efectos de resolver un problema actual o potencial. La toma de decisiones a nivel individual se caracteriza por el hecho de que una persona haga uso de su razonamiento y su pensamiento para elegir una solución a un problema que se le presenta en la vida. If you're not ready to go home, can I get a hell no? 'Cause we're gonna go all night till we see the sunlight, alright. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing you and me, doing whatever. Hola chicos, ¿saben cuál es el paso más difícil de la vida? Tomar decisiones. Para resolver un problema tenemos que, primero, identificar y definir el problema. Segundo, determinar el conjunto de alternativas de solución. Tercero, determinar los criterios que se usarán para evaluar las alternativas. Cuarto, evaluar las alternativas que pueden ser de análisis cualitativo, análisis cuantitativo. Quinto, elegir una alternativa y ponerla en práctica. Sexto, evaluar los resultados. Debemos aprender que un modelo cuantitativo nos permite relacionar variables y deducir conclusiones lógicas a partir de las premisas. Quien toma las decisiones debe completar su análisis integrándolo con el manejo intuitivo de los factores cualitativos, y la conclusión que se obtenga contiene cierto grado de error debido al proceso de abstracción. Pero lo que importa no es que haya errores, sino que estos no sean tan significativos como para llevar a decisiones erróneas. ¿Qué criterios se deben satisfacer en un proceso eficaz de toma de decisiones? Debemos concentrarnos en lo que es importante. Decidimos los aspectos más importantes para lograr obtener el mejor resultado utilizando el mínimo de recursos. Luego, exigir solamente la cantidad de información y análisis necesarios para resolver el problema específico. Tenemos que ser lógicos y consecuentes, es decir, no esperar verse forzado para tomar decisiones o que otros la tomen por uno. También, reconocer tanto los factores subjetivos como objetivos. Y por último, fomentar y guiar la recopilación de información pertinente, es decir, las primeras ideas que vienen a la cabeza pueden tener una influencia indebida sobre la decisión final que se toma. And we won't stop. Can't you see it's we who own the night? Los tipos de modelos son problemas simples y problemas complejos. Los problemas simples son problemas concretos que tengan una sola alternativa de solución, la cual podrá tener las variantes que el problema aconseje. Los problemas complejos son problemas que tienen varias alternativas de solución, las cuales también podrán tener las variantes que el problema aconseje. Estos modelos tienen algunos elementos que son variables de decisión o también llamados controlables, que se encuentran bajo el control directo de quien tome la decisión. Un ejemplo puede ser restablecer un inventario. Otro elemento de este modelo son las variables exógenas o también llamadas no controlables, que afectan los criterios para tomar la decisión y no están sujetas bajo el control directo de quien tome la decisión. Un ejemplo de este elemento puede ser la demanda de los artículos en existencia. Otro elemento del modelo son las variables intermedias, que se usan para resolver en forma lógica las variables de decisión, y las variables exógenas,
con las medidas de desempeño. Tenemos a las restricciones. Pueden ser físicas, legales o de política. Pueden ocurrir que algunas de estas restricciones se modifiquen en función de las conclusiones del análisis. Y por último, tenemos a las medidas de desempeño, que son expresiones cuantitativas de los objetivos. And we can't stop, and we won't stop. Análisis de decisión. Si tienes que tomar una decisión entre varias alternativas y una incertidumbre de eventos futuros, la mejor estrategia que puedes usar es el análisis de decisión. Toma de decisiones sin explicar probabilidades. ¿Tienes poca confianza en tu capacidad de evaluar las probabilidades de decisión? Si este es tu caso, el método de la toma de decisiones sin explicitar probabilidades es el más apropiado. Este método tiene 3 enfoques que te pueden ayudar a escoger la mejor decisión. Entre las principales están enfoque optimista y enfoque conservador. El enfoque optimista. Este enfoque juzga cada una de las alternativas en función del mejor pago. En un problema de maximización, lleva a elegir la alternativa con el máximo de los resultados. En cambio, en un problema de minimización, lleva a elegir la alternativa con el mínimo de los resultados mínimos. El enfoque conservador, en cambio, juzga la alternativa en función del peor pago que puede ocurrir. En un problema de maximización, lleva a elegir la alternativa que maximice la utilidad. En cambio, en un problema de minimización, lleva a elegir la alternativa que minimice el costo. Toma de decisiones con probabilidades. Si eres de los que busca la mejor alternativa, de acuerdo a un valor esperado, el mejor método a usar es la toma de decisiones con probabilidad. El valor esperado es el pago promedio que podría esperarse en el caso de que la situación se repita una cantidad de veces y la acción óptima es la que tiene el valor más alto. Limitaciones del valor esperado. Todo en este mundo tiene condiciones, pues el valor esperado no se queda atrás y es fundamental conocer cuáles son esas limitaciones. Si las consecuencias de un resultado potencialmente perjudicial pueden soportarse sin mayores preocupaciones, entonces se puede decir que el valor esperado es una opinión o un método razonable para la acción. Pero si observamos que cuando las consecuencias de un resultado potencialmente perjudicial no pueden ignorarse, es decir, cuando se ponen en juego grandes sumas de dinero, nos indica que el valor esperado puede no ser el mejor método para tomar decisiones. Un dato fundamental que debemos tener claro y presente es que en situaciones de alto riesgo, calcular el valor esperado es útil para quien toma la decisión. ¿Por qué razón? Porque se pueden evaluar el costo de renunciar a una alternativa a fin de evitar una pérdida potencial. Árboles de decisión. Chicos, ¿sabían ustedes que el primer paso para resolver problemas complejos es descomponerlos en subproblemas más simples? Es por eso que les indicaremos una herramienta muy práctica para desglosar un problema, que se llama el árbol de decisiones. Un árbol de decisiones es un modelo representativo de las alternativas disponibles a la hora de tomar una decisión y también nos facilita las posibles consecuencias de cada uno. Los árboles de decisiones nos enseñan la manera en que se pueden desglosar los problemas y la secuencia del proceso de decisión. Su nombre proviene por su modelo, que es parecido a la de un árbol. ¿Cómo está compuesto un árbol de decisión? Esta simple herramienta de decisión está conformado por múltiples nodos que representan puntos de unión. Pero hay dos tipos de nodos, nodo de decisión y nodo de estado de la naturaleza. Un nodo de decisión representa un punto en el que se debe tomar una decisión
y se la puede identificar fácilmente porque está representado con un cuadrado. De este nodo salen ramas de decisión que representan las decisiones posibles. También tenemos el nodo de estado de la naturaleza, que representa el momento en que se produce un evento incierto. A este nodo se representa con un círculo. De aquí salen ramas de estado de naturaleza, que representan los posibles resultados provenientes de eventos inciertos, sobre los cuales no se tiene control. Por otro lado, el árbol de decisión también está compuesto de ramas, que son arcos conectores que deben leerse de izquierda a derecha y representan a las distintas alternativas, como por ejemplo las ramas que llegan a un nodo desde la izquierda. Son opciones que ya ocurrieron y las ramas que se observan salir hacia la derecha todavía son opciones que no ocurrieron. También en las ramas de estado de naturaleza se indican las probabilidades, que son posibilidades condicionales de eventos que ya fueron observados. Y aquellos valores monetarios que se indican en el extremo de cada rama dependen de las decisiones y estados de la naturaleza anteriores. Selección de alternativas de decisión. Para poder escoger las alternativas de decisión, debemos seguir estos simples pasos que te ayudarán a elegir la mejor opción. Hay que recordar que en el árbol de decisión debemos trabajar de atrás hacia adelante y se calcula el valor esperado para cada nodo de estado de la naturaleza. Otro punto esencial que no debemos olvidar es que la persona quien tome las decisiones controla las ramas que salen de cada nodo de decisión. Por lo tanto, esta persona elegirá la rama que resulte en el mayor valor esperado. Ojo chicos, nos sirve de mucha ayuda y es recomendable ir tachando todas las ramas que no se han seleccionado. Lo siguiente es realizar el análisis hacia la derecha del árbol hasta seleccionar la primera decisión. Por último, debemos aclarar que la decisión que resulte de un análisis del árbol de decisión no es una decisión fija, sino una táctica condicional a la ocurrencia de eventos que sucedan a la decisión inmediata. Things don't run away. Don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. Tomar decisiones es el proceso más difícil de toda organización. ¿Quieren saber cómo tomar excelentes decisiones? Pues fácil, solo deben seguir los siguientes pasos. Primero, identificar el impedimento que nos bloquea el camino y no nos deja alcanzar el objetivo. Es decir, definir el problema. Para definir el problema con precisión, es necesario preguntarse qué es lo que hay que decidir. Reconocer la complejidad del problema y evitar hacer supuestos que no se justifican y prejuicios que limiten las opciones. Por mala que parezca una situación, búscale el lado positivo y pregúntate, ¿qué puedo ganar de esta situación? ¿Y cuáles son las oportunidades que se presentan? Recuerda, la solución está en el problema. Un segundo paso es especificar los objetivos. Para ello, debes preguntarte qué es lo que más deseas alcanzar y cuáles son los intereses, valores, preocupaciones, temores y aspiraciones más pertinentes para alcanzar la meta. Tercero, definir alternativas. El punto central en la toma de decisiones es el disponer de alternativas, ya que sin ellas no hay problemas de decisión. Las alternativas son la materia prima de la toma de decisiones y nunca se puede elegir una alternativa que no se haya tenido en cuenta. Contar con varias de ellas nos ayudará a encontrar la mejor opción. Imagínate qué libertad de decisión tendría una persona que solo puede optar por una alternativa. Un cuarto paso es entender las consecuencias, es decir, saber hasta qué punto las alternativas satisfacen los objetivos. Debemos también considerar las transacciones. Como los objetivos, muchas veces contradictorios entre sí,
es necesario balancearlos. En sí, la tarea es elegir entre posibilidades que no son perfectas. Para lograrlo es necesario fijar prioridades. Sexto, aclarar la incertidumbre. La incertidumbre hace más difícil la decisión, pero una decisión eficaz exige que se juzgue la probabilidad de distintos resultados y se evalúen sus posibles impactos. Debemos explicitar tolerancia al riesgo. Pensar en la tolerancia al riesgo significa tener clara conciencia de la voluntad de aceptar riesgos, lo cual nos va a ayudar a elegir una alternativa con el nivel correcto de riesgo para uno. Luego, debemos tener en cuenta posibles vinculaciones con otros problemas de decisión. Debemos considerar las vinculaciones. La clave de tratar eficientemente las decisiones vinculadas es aislar y resolver las cuestiones de corto plazo e ir recopilando la información necesaria para resolver las que se van a presentar más adelante. Ordenar secuencialmente las actividades a fin de explotar lo que se vaya aprendiendo en el camino. Ahora nos preguntaremos qué debemos hacer para poder definir correctamente un problema. Para ello se deben realizar las siguientes acciones. Preguntarse qué hizo denotar la decisión. Todo problema de decisión tiene un detonador. La mayor parte de los detonadores preceden de otras personas o de circunstancias que están fuera de control. Cuestionar las limitaciones en la presentación del problema. Es decir, cuestionar los supuestos que limitan la gama de alternativas que se podrían considerar. Entender qué otras decisiones dependen de esta o la afectan. Dar a la definición del problema una amplitud suficiente pero manejable. Asimismo, obtener nuevas perspectivas preguntando a otros cómo ven la situación, ya que cuestionar el planteamiento del problema es lo más importante. Cuando las circunstancias están cambiando rápidamente o cuando se hace accesible nueva información. Otro de los elementos más importantes de una decisión son los objetivos, ya que estos definen los criterios de la decisión. Así, nos permiten determinar qué información buscar, cómo ayudar a explicar una elección ante terceros y determinar la importancia de una decisión y por tanto cuánto tiempo y esfuerzo merece. Es muy común que se adopte un enfoque demasiado limitado respecto a los objetivos, concentrándose en lo tangible y cuantitativo, o sea, en el costo o disponibilidad a expensas de lo intangible y subjetivo, es decir, las características y la facilidad de uso. Es preciso saber qué es lo que se desea alcanzar. Para identificar claramente los objetivos a alcanzar, es esencial seguir las siguientes recomendaciones. Primero, anotar todo lo que se espera solucionar con la decisión. Para ello es necesario incitar a la mente a pensar en objetivos presentes, futuros y ocultos. Se recomienda también convertir las inquietudes en objetivos concisos, es decir, pensar en el peor resultado posible y considerar el impacto de la decisión sobre terceros. También, separar los medios de los fines. Preguntar por qué lleva a identificar los objetivos fundamentales a diferencia de los que son objetivos medios en el camino hacia el fin. Otra recomendación es aclarar qué significa cada objetivo. Esta acción ayuda a alcanzarlo. Poner a prueba los objetivos. Por ejemplo, considerar una buena alternativa, aunque no sea viable, y preguntarse por qué es tan buena, o considerar una pésima alternativa y preguntarse por qué es tan mala. Por último, preguntar a quienes hayan tenido que tomar decisiones similares qué factores tuvieron en cuenta. Errores comunes al escoger alternativas. Seguir la costumbre, tomar la decisión fuera de tiempo, demasiado tarde o pronto. Saltarse los pasos lógicos para tomar una decisión. No establecer reglas claras de dirección y escoger la primera solución posible. Claves para generar alternativas.
referirse a los objetivos, pensar las cosas primero uno mismo, solicitar sugerencias de otros y dar tiempo para que opere el subconsciente. Cada categoría de alternativas se adapta mejor a tipos específicos de problemas: alternativas de proceso, alternativas de ganancia mutua, alternativas de reunión de información y alternativas de ganar tiempo. Las alternativas de proceso. Es un proceso más que una elección clara. Este tipo de alternativa asegura equidad en las decisiones cuando hay de por medio intereses encontrados. Alternativas de ganador a ganador. A veces el problema no es crear grandes alternativas, sino que sea aprobada por otra persona. Alternativas de reunir información. La información permite disipar las nubes de incertidumbre. Anote las áreas de incertidumbre y luego haga una lista de las posibles maneras de conseguir la información necesaria. Alternativas de ganar tiempo. Aplazar una decisión puede dar tiempo adicional para entender mejor el problema o reunir información importante, a fin de disipar incertidumbres. A veces, el tiempo extra permite crear una nueva y mejor alternativa. Como contrapartida, el tiempo puede hacer desaparecer algunas alternativas. Consecuencias. El principal beneficio que se deriva de describir las consecuencias de cada alternativa es entenderlas. Si la descripción de las consecuencias es inexacta, incompleta o imprecisa, hay riesgo de hacer una mala elección. Cotejar la descripción libre de las consecuencias con la lista de objetivos. Si no hay una elección clara, se procede a organizar un cuadro de consecuencias respecto a cada objetivo con las alternativas que no fueron eliminadas. To my homegirls just tryna live it up, shaking it like they can't get enough. Remember only God can judge. A continuación vamos a definir la incertidumbre. Bueno, en sí la incertidumbre como concepto básico podemos decir que es la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Estas son situaciones que donde por más tiempo que se le dedique a un problema no es posible conocer las consecuencias hasta decidirse. Donde quiera que haya incertidumbre no puede haber garantía que una buena elección tenga buenas consecuencias. Con todo esto, se estarán preguntando, ¿cómo podremos identificar las incertidumbres en un problema? Pues realmente es fácil. Se basa en dos simples pasos. Nuestro primer paso es elaborar una lista de todas aquellas alternativas que podrían influir significativamente en las consecuencias que podríamos tener en cualquiera de nuestras alternativas. Y el segundo paso es tomar muy en cuenta cada una de estas incertidumbres y determinar en qué medida sus posibles resultados pueden influir en la decisión que se vaya a tomar. Estos dos pasos nos van a ayudar a poder reconocer todas aquellas incertidumbres que forman parte de nuestras alternativas. Pero, ¿cómo podremos lograr tomar la mejor decisión bajo incertidumbre? Pues en realidad tenemos que recordar que siempre vamos a poseer información deficiente, es decir, información que no siempre es totalmente real o es insuficiente para tomar la decisión. Además, no se tiene ningún control sobre la situación. Para este procedimiento llevaremos a cabo los siguientes pasos. En primer lugar, identificaremos y enlistaremos cada uno de los posibles resultados de la decisión. En segundo lugar, debemos asignarle a cada uno de los resultados una probabilidad de ocurrencia. Para ello, podríamos guiarnos por el sentido común, consultar la información existente, recoger datos nuevos y preguntarle a los expertos. Luego de ello, debemos evaluar el retorno esperado de cada acción. Aquí hablamos del retorno esperado de los múltiples resultados hipotéticos de esta acción. En sí, es un promedio y también es una expectativa.
Pero esto no significa que ese sea el rendimiento que vamos a obtener necesariamente. Si se tiene aversión al riesgo, pues debemos sustraer al valor esperado la prima de riesgo. Un claro ejemplo lo indica el rechazo al riesgo financiero por parte de los inversores. Y por último, debemos de elegir la acción que resulte en un mayor valor esperado ajustado por riesgo. No debemos concentrarnos en lo negativo, no debemos falsear las probabilidades, ni omitir una incertidumbre significativa, y más aún, no debemos evitar tomar decisiones arriesgadas porque sean complejas. Existen diferencias en el grado de aversión al riesgo entre las empresas e individuos. El principal dilema en el momento de tomar una decisión, la cual puede ser ubicada en cualquier tipo de situación cotidiana, desde la compra de una prenda de vestir hasta una inversión en mercados de capitales, se asocia con el riesgo. Las empresas tienen en general menor aversión al riesgo que los individuos. También, las empresas grandes pueden tomar en la práctica decisiones como si fueran neutrales al riesgo, ya que sus propietarios son accionistas con portafolios diversificados. Una empresa neutral al riesgo tendrá una ventaja competitiva en el largo plazo respecto a una empresa con aversión al riesgo. Y una empresa que actúe con aversión al riesgo dejará de encarar algunas oportunidades con retornos esperados positivos, aunque inciertos. Dentro del proceso de toma de decisiones, siempre habrán trampas de procedimiento, entre las cuales podemos mencionar: trabajar en el problema que no es, no identificar los objetivos claves, no desarrollar una serie de buenas alternativas, pasar por alto consecuencias cruciales de las alternativas, prestar atención inadecuada a las transacciones, no tomar en cuenta la incertidumbre, no tener en cuenta la tolerancia al riesgo y no planificar por anticipado cuando las decisiones están vinculadas. Además de ellas, también podemos destacar aquellas trampas psicológicas que se nos presentan en este proceso, como son: la trampa de anclaje. Cuando consideramos una decisión, la mente le da un peso desproporcionado a la primera información que recibe. Las impresiones iniciales, estimaciones o datos anclan los pensamientos y juicios subsiguientes. En los negocios, una típica ancla es un evento pasado o una tendencia. Otra de las trampas es acogerse al statu quo, aquella que se orienta a la estabilidad y mantenimiento de la situación actual, o también llamada la trampa de la resistencia al cambio. Esto influye, por supuesto, en la toma de decisiones, pues tendemos a dar valoraciones desproporcionadamente altas a la opción de quedarnos como estamos, a pesar de tener otras opciones objetivamente superiores. Una trampa muy común es proteger elecciones anteriores, asimismo como ver lo que uno quiere ver. Si bien es cierto, siempre tendemos a decidir inconscientemente lo que queremos hacer antes de pensar por qué queremos hacerlo. Tenemos inclinación a sentirnos más comprometidos por las cosas que nos gustan que por las que no nos gustan. Además, nos esforzamos por obtener información que confirme nuestros descubrimientos inconscientes. Otra trampa que podemos destacar es cuando planteamos mal la pregunta. Cuando se cambia el contexto, se puede cambiar la decisión. Es uno de los más llamativos. Existen investigaciones recientes que generalizan y aplican esta trampa al efecto de expresión, haciendo hincapié en que una situación problemática erróneamente expresada puede influir en el proceso decisorio. El exceso de confianza. Con esta trampa siempre se asume que nuestras estimaciones son más precisas de lo que realmente son. Es decir, si pecamos de exceso de autoconfianza, estaremos incrementando innecesariamente el nivel de riesgo que asumimos en la decisión que estamos tomando. También tenemos la trampa de dar demasiado peso a experiencias dramáticas.
de pasar por alto información pertinente, la de sesgar probabilidades y cálculos, la de ver pautas donde no las hay y la de tomar las coincidencias por hechos. Herramientas de la teoría de decisiones. Al momento de tomar decisiones, contamos con diversas herramientas, las cuales nos ofrecen distintos enfoques para solucionarlo de la mejor manera. Entre ellas están: elección de un criterio de decisión. Existen 3 criterios de decisión a elegir. Cuando conocemos los estados de la naturaleza que ocurrirán, podemos elegir el criterio de decisión tomada bajo certeza. Cuando conocemos la probabilidad de que un suceso ocurra, el criterio de decisión bajo riesgo es el adecuado. Y para cuando desconocemos la probabilidad de que un hecho ocurra, es una decisión tomada bajo incertidumbre. Para cuando conocemos con certeza la ocurrencia de un hecho, tenemos también la herramienta de la ganancia esperada al contar con información perfecta, en la cual analizamos la ganancia esperada por cada alternativa. Esta es la herramienta que genera menor pérdida. Cuando contamos con información imperfecta, podemos optar por el análisis bayesiano, en la cual analizamos la probabilidad de que ocurra un hecho en base a otro hecho que puede ocurrir. El árbol de decisión es una herramienta cronológica al momento de tomar decisiones. Este se utiliza para condiciones que suceden una tras otra. La utilidad como herramienta es una de las más riesgosas al momento de tomar una decisión. En esta tan solo tomamos en cuenta la ganancia que se espera independientemente de la información. La técnica se basa en tomar la ganancia más segura versus arriesgar la obtención de la más alta o baja de las ganancias. So la da dee da dee, we like to party, dancing you and me, do